La llave. Hoy vamos a tener en este coloquio, una vez más, un repaso y unos comentarios sobre las conferencias que he podido presentar, gracias a Dios, durante esta semana. Fueron 5 conferencias que tenían que ver aún con el espiritismo. 3 de ellas estaban basadas totalmente en una lectura de un capítulo del Conflicto de los Siglos escrito por Ellen White, que hablaba sobre la inmortalidad del alma, en definitiva, y cómo contrarrestar esto doctrinalmente, con textos bíblicos. Pero los 2 últimos días estuvimos presentando también toda una lectura de una página de una iglesia, que claro, cuando dices iglesia piensas en cristianismo, pero que vimos que no era una iglesia de cristianismo precisamente, aunque ellos hablen de Dios. Y era sobre una iglesia que tiene que ver directamente con la cuestión de espiritismo. Supongo que a muchas personas les habrá sorprendido ver, sobre todo, si ya saben la doctrina cierta de la Biblia sobre el tema de la inmortalidad del alma, les habrá sorprendido sobre todo las 2 últimas conferencias, viendo especialmente lo que estas personas manifiestan en sus creencias. Y evidentemente sobre esto quizá deberemos hablar un poco más que quizás lo otro que es más conocido. Pero me gustaría introducir el tema, ya veis que el título es el espiritismo y la triple alianza, porque ya sabéis que hace muchos años pude presentar un tema titulado así, la triple alianza, donde hablábamos de 3 poderes que la Biblia indica claramente que son los que van a tener el desenlace final para la historia de esta humanidad. Y esos 3 poderes, no sé si lo habéis percibido, supongo que sí, los 3 se llegaban a mencionar precisamente en estas conferencias de esta semana. No de un modo súper explícito, pero sí se hacía referencia a ello. ¿Cuáles son estos 3 poderes? Como siempre hemos dicho, es el Vaticano, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Cuando presenté los temas de Apocalipsis 18, a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, pudimos comprobar cómo el espiritismo no es solo el hecho que enseguida piensa la gente de todo el tema de mediumnidad, etcétera, etcétera, sino que también tenía que ver con los grandes mercaderes de la tierra, que son lo que es conocido más normalmente o comúnmente como sociedades secretas, que son la gente que posee una gran cantidad de recurso económico y de dominio a nivel mundial también, y que lo ejecuta de muchos modos distintos, pero que comprobamos que no trabajan solos, trabajan en convenio con el mismísimo Vaticano, pero también el protestantismo apóstata participa de todo esto. Hoy vamos a hablar de eso, esa triple alianza, pero vinculado ¿cómo con el espiritismo? Pues es lo que vamos a ver. Precisamente cuando hablamos de espiritismo, nosotros hoy nos vamos a centrar no quizás en el que podemos ahora pensar, como hablaste en Apocalipsis 18 de las sociedades secretas, las logias masónicas, etcétera, vamos a meternos en eso. No, eso ya lo tratamos en su momento, quizás puede salir alguna pincelada, pero hoy nos vamos a versar más sobre el espiritismo tradicional y sobre todo del último tiempo, que durante esta semana hemos visto en cómo funcionaba, básicamente por dónde se movían. Me gustaría introducir el tema primero con un texto bíblico que, fijaos, mira qué casualidad, es Apocalipsis, capítulo 13, pero un versículo que también es el 13. Bien, yo ya sabéis que no creo mucho en casualidades, y también es cierto que los textos bíblicos, cuando Juan escribió el Apocalipsis, no dijo, mira, este va a ser el capítulo 1, este el 2, cada capítulo tendrá este versículo hasta aquí, el otro será hasta allá. Esto fue hecho posteriormente, pero qué casualidad
que precisamente Apocalipsis 13:13 nos hable de un personaje que tiene relación directa con el número 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira por dónde. ¿Y de quién está hablando aquí? Es Satanás haciéndose pasar por Jesús. Qué casual, que sea 13:13, pero bueno. Pero añadamos el 14 también. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Quizás algunos diréis, bueno, ¿y esta bestia quién es? Ya lo hemos venido diciendo en los estudios bíblicos, esta bestia es el papado, pero el papado tiene un beneplácito también y un apoyo incondicional por parte del protestantismo apóstata encabezado por el gobierno de Estados Unidos. Pero que a su vez, todos juntos se mezclan con un poder engañador absoluto en este mundo, que va a ser el mismo Satanás cuando aparezca mostrándose como si fuera el mismísimo Jesús, y que va a hacer incluso esta gran prueba, esta gran demostración. Si os habéis fijado en estas conferencias, especialmente en estas dos últimas, todo el tema de esta iglesia espiritista se basa en demostrar lo que ellos creen con hechos. Y a través de la mediumnidad, esos milagros incluso, pues sencillamente comprueban que lo suyo es correcto. Bien, pues esto es lo que va a preparar el terreno para la aparición de Satanás, produciendo un milagro asombroso ante la vista de los hombres. Todo el mundo va a quedar embaucado. Antes de empezar a formar parte y a abrir directamente este coloquio, me gustaría que leyeseis conmigo lo que ahora os voy a mostrar. Es algo que mostraremos en próximas conferencias, precisamente aún ahondando más en el tema del espiritismo. Pero que eso sí, aparecerá, y es lo que ahora vamos a mostrar aquí también, extraído directamente del conflicto de los siglos de Ellen White. Cuando digo ahondar en el espiritismo, no se trata de que busquemos los pormenores de cómo lo hacen y qué hay que intentar ver en todo ello, porque no hace falta que nos metamos de cabeza de lleno en las cuestiones de Satanás, porque hay un límite que no podemos traspasar, recordad esto, pero sí todo lo necesario para destapar sus artimañas. Pues bien, ahora vamos a leer algo que es profético. Aparece en la página 645 de los tomos granates de la Biblioteca del Hogar Cristiano y nos dice en el capítulo titulado El conflicto inminente lo siguiente. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Fijaos, hay algo que es común. Inmortalidad del alma, lo hemos estado comprobando, lo creen prácticamente todo el mundo. Y santidad del domingo, ya sabéis, va a haber la imposición de la ley dominical que va a ser aceptado después de una gran promoción por parte de Estados Unidos, unidos al Vaticano, y todo el mundo lo va a aceptar. Satanás prenderá a los hombres en sus redes a través de esto, porque serán dos puntos en común vitales para ellos. Mientras aquel forma la base del espiritismo, de la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma. Fijaos, ¿y qué es la santidad del domingo? Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Quiénes van a participar de ello? Los primeros. Pues mira por dónde, los protestantes de los Estados Unidos. Y claro, si ellos, que son los que mueven el protestantismo a nivel mundial, son los primeros en dar ese paso, ¿qué van a hacer el resto? Lo mismo. Y aquí se nos habla de esa triple alianza. ¿Quiénes son? En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Fijaos, lo hemos visto en las dos últimas conferencias, como prácticamente muchas cosas de las que dicen podrían colar por cristianismo. Pero en cambio ya vimos en detalles que no, que es simplemente una apariencia. Pero así es como engañan y seducen. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido.
se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. O sea, que vamos a ver cosas de una maravilla absoluta que nadie podrá decir que eso es falso, porque todo el mundo lo podrá presenciar, todo el mundo lo verá tangiblemente, comprobado, como decían ellos. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Os habéis fijado bien? Los espíritus profesarán creer en la Biblia. ¿Lo hemos visto o no? Que ellos también citaban la Biblia. Por tanto, le dan crédito, torciendo el significado de ciertos textos, pero le dan crédito. Y luego, claro, el catolicismo, la Iglesia en general, qué fácil lo tendrá todo ello para caer en sus redes. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. ¿Es cierto que en la actualidad la gente de las iglesias ama lo mismo que cualquier impío? Es una total certeza. Es difícil encontrar excepciones, porque precisamente la gente que se llama cristiana, de iglesias protestantes, sobre todo, ¿qué aman? Pues prácticamente lo mismo que el mundo en general. A partir de aquí, ¿no lo tiene fácil Satanás cuando no hay diferencia entre el auténtico cristiano y cristianismo y el resto de lo que hace el mundo? Es lo que está pasando en la actualidad. Creéis serás salvo tú y tu casa, por tanto, todo lo demás, voy a hacer lo mismo que los demás, porque como voy a ser salvo, no hay diferencia. A partir de aquí, ¿qué hace Satanás? Pues decir, vale, como me lo ponen tan bien, porque además la gente va a ayudar a que Satanás actúe, ¿qué va a hacer? Llevarlos a todos a robustecer su causa. ¿Cómo? Llevándolos a las filas del espiritismo. ¿Y qué mejor forma que hacer milagros? Y ahora que el protestantismo se basa cada vez más en cuestión milagrera, al igual que el catolicismo, qué fácil lo tiene para atraerlos, ¿no? Para juntarlos. Y ahora nos dice, los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Por tanto, ¿cuándo va a haber esta conversión del mundo? ¿En qué momento? ¿Antes o después de la aparición de Satanás? Antes. Y cuando esto suceda, la gente ya verá que en el momento en que aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, ya está, ya pueden empezar con un milenio perfecto. Ya habrá paz, por fin, ese milenio que ellos acreditan que está en la Biblia, y que sí está en la Biblia, pero no del modo en que ellos creen. Con esto el mundo será completamente engañado. Ya sabemos qué va a pasar después, ¿no? Todos lo tenemos asumido. En el momento en que definitivamente el pueblo de Dios siga fiel a guardar el sábado, siga fiel a la ley y al testimonio en general, que el testimonio es el que va a seguir destapando las artimañas de Satanás hasta el fin también, ¿qué van a hacer con el pueblo de Dios auténtico? Pues ir a por ellos. Y eso es lo que va a determinar que caigan las plagas y llegue poco tiempo después la segunda venida de Jesús. Por tanto, estamos en ese periodo de tiempo en el cual estamos a la espera de que esto se produzca. Esta triple unión de un modo definitivo. ¿La tienen esta unión ya? Sí.
pero la tienen consumada al punto preparado para que Satanás pueda actuar de este modo, con los demonios haciéndose también pasar por Jesús y haciendo milagros en distintos lugares antes de la aparición del mismísimo Satanás. Pues todo esto les queda poco para poderlo conseguir. Y están llevando a Satanás al punto de este mundo en el justo momento donde la gente se está preparando de lleno para abrazar el espiritismo. Bien, una vez introducido todo esto, que ya lo trataremos con más pormenores en su momento, vamos ahora a abrir el coloquio respecto a todas estas 5 conferencias que hemos visto esta semana. Si alguno de vosotros quiere decir algo para empezar. Bueno, a mí realmente lo que me llamó mucho la atención fue una frase que sale pues, en la penúltima conferencia que has presentado, en la cual pues, se explica esta iglesia, ¿no? Esta iglesia espiritista, que dice que Dios es todo lo que es, ¿no? Cuando nosotros sabemos que Dios es el que es, ¿no? O sea, aquí le dan un giro, en esta frase, un giro impresionante, ¿no? Ahí te das cuenta por dónde están andando esta gente, ¿no? Están andando por el camino del panteísmo, en donde se nos dice, el panteísmo, que Dios es todo el universo. No es un ser divino que ha creado el universo, ya desde su preexistencia ha creado luego un universo, con todos nosotros dentro, sino que el universo entero es Dios. Entonces, claro, eso le da un matiz realmente diferente al tema, ¿no? Te das cuenta que ellos están circulando por estos caminos. Bueno, estuve pensando un poco y realmente uno se da cuenta que en este mundo ya del final de los tiempos, en donde vamos a tener que afrontar estas situaciones tan fuertes, ¿no? Que nos van a venir encima y que se han presentado tanto en el ministerio, y Ellen White habló tanto de ellas, pues hay tres creencias principales hoy en día, ¿no? Y estas 3, pues a mi modo de ver, si quizá me deje alguna, pero creo que se pueden resumir en estas 3. En primer lugar, tenemos la científica, que nos dice pues, que todo tiene un origen casual y que, por tanto, bueno, pues Dios no existe, ¿no? Luego hay esta explicación panteísta, que nos dice pues, que todo el universo es Dios, que nosotros, por tanto, somos dioses también, porque formamos parte de este universo. Y finalmente, pues está la explicación, la cristiana, que es que este Dios eterno, pues en un momento determinado quiso crear el universo, ¿no? Claro, evidentemente esto tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones. En primer lugar, si esto es como ellos dicen, realmente la muerte no existiría, claro, porque nada moriría, todo se transformaría, que es lo que ya nos vienen repitiendo pues tantas veces, ¿no? Si hacer el bien, si esto fuera como ellos dicen, sería una opción positiva para ti porque te llevaría a un nivel de existencia superior. Si hicieras el mal, pues sobrevivirías igualmente, tendrías igualmente eternidad, irías a un nivel inferior, pero bueno, luego seguro que tendrías otra oportunidad. Es decir, esto es un invento fabuloso, ¿no? Porque aquí nadie sale perdiendo, ¿no? Esto también funcionaría pues, a nivel grupal. Si, por ejemplo, una raza, como es la raza humana, fuéramos capaces entre todos de unirnos en un cambio de conciencia, todos nos elevaríamos a un nivel superior y de no hacerlo, pues bajaríamos, ¿no? Entonces, también este interés que tienen de juntar a toda la población mundial para poder hacer este cambio de conciencia, que nos están todo el día machacando con esto, ¿no? Porque ellos son panteístas. ¿Qué más he apuntado? Bueno, pues efectivamente pues están trabajando pues, para este cambio de mentalidad mundial. Satanás esto pues lo va a aprovechar, él sabe que esto es mentira, porque él ha estado en el cielo, él sabe cómo funcionan realmente las cosas. Pero bueno, le da lo mismo, él difunde esta mentira y luego cuando sea el momento, él se va a posicionar, ya sabemos, como rey de este mundo y todos sus súbditos que van a ser la humanidad, ¿no? Cuando tú hablas con estas personas y les preguntas qué pruebas tienen de que esta teoría que ellos defienden sea tal cual, es lo que tú dices, que es que solo se pueden basar en evidencias, ¿no? En evidencias tipo de fenómenos. Por ejemplo, pues la evidencia, la telepatía, apariciones de espíritus y muchas otras cosas, ¿no?
pero no pueden aportar ninguna otra prueba, porque nadie ha vuelto del más allá para dar una prueba verídica de que realmente es como ellos dicen, ¿no? Claro, en este sentido, pues, como decís también, pues cuando hayan todos estos fenómenos al final de los tiempos van a caer todos, y para ellos será una prueba convincente y definitiva de que realmente estaban en lo cierto, ¿no? No conocen las profecías, no conocen pues todo lo que es el tema de la Biblia. Bueno, pues quería comentar esto, que es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Luego, si tengo tiempo, ya diré otra cosa. Bueno, fijaos como el panteísmo en definitiva es lo que trajo tantos problemas en la Iglesia Adventista con el Dr. Kellogg y que después se ha venido plasmando en películas tan famosas como Star Wars. Pasa a ser la fuerza que lo impregna todo, que está en todas partes y que tú puedes participar de ella y puede actuar a través de ti y hacer lo que sea, ¿no? Bueno, pues esta mentalidad es la que se viene trabajando en las personas. De aquí al momento de pasar a ser dioses, fijaos que prácticamente no hay diferencia. E incluso esas películas que nos muestran que uno se ha muerto, pero después ¡hop!, aparece etéreamente, pero aparece de nuevo. Bueno, pues es la forma en que nos están trabajando. Sí, y además es que realmente su postura, de alguna manera, va de la mano, de alguna manera, con la ciencia. Claro, tienen ciertos puntos de unión. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, el universo es Dios, ¿vale? Es como si yo al universo le llamo de cualquier otra manera, pero no deja de ser el universo, ¿no? Claro, la muerte, lo que decía Luis, la muerte no existe, porque todo permanece. Claro, ¿qué dice la ciencia? La energía no se pierde, se transforma. Claro, hoy si vemos la ciencia, inclusive me acuerdo hace un tiempo atrás, veía eran como unas fotografías sacadas de telescopio, como de el universo, y realmente mostraban, digamos, todas las conexiones neuronales de un cerebro, ponían un cerebro y el universo era muy similar, ¿no? Como si fuera toda una mente, ¿no? El universo como una mente. Luego la ciencia, claro, cada vez, a medida que investiga más profundo, cada vez ve como que todo es energía, porque inclusive, digamos, definir la diferencia entre materia y energía es como que si la materia fuera energía condensada, no es nada más, ¿no? Entonces, en el fondo, es, como dicen algunos, me acuerdo ya la sabiduría tipo tolteca de hace mucho tiempo, panteísta también, todo es luz, ¿no? Todo es luz, todo es una energía, todo es un principio, todo es un principio. Eso es el hinduismo también, es monismo se llama, ¿no? Solo hay el bien y el mal es producto de la ignorancia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, se basan en las evidencias. Es que al fin y al cabo, con alguna que otra manifestación, pues terminan la ciencia y ellos en lo mismo. En lo mismo. Es decir, se basan en evidencias, claro. Evidencias espirituales puede haber, si Satanás quiere y Dios lo permite, pues puede haber todas las que quieran. Y después terminan hablando de energía. Claro, ya no está el tema realmente espiritual ahí, porque el espíritu la ciencia no lo puede medir, ¿no? La ciencia puede ver, puede medir, puede pesar, por eso saben de la energía o la materia oscura, ya discuten si son los agujeros negros o no, pero lo saben que existe porque lo pesan y pesa más de lo que se ve el universo, por así decirlo las cosas. Entonces hay algo que no se ve pero que está ahí, pero el espíritu no se puede medir, no lo pueden medir. Entonces eso queda fuera del lado de las evidencias. Ellos simplemente a Dios lo ponen como el universo, al espíritu lo ponen como energía y ya es todo un tema científico. Y ya es todo arreglado. Se aparecen un par de espíritus de manera muy fuerte y la ciencia y el mundo entero todos caídos totalmente. Bueno, fijaos que claro, ellos se basan en esto, en mostrar evidencias, y las personas que han podido ver cómo hay una aparición, ven una evidencia. Esto me recuerda que esta semana precisamente estaba viendo un programa en la televisión de Cataluña, en TV3, y hay unos personajes, bueno, unas personas que hacen siempre esos comentarios chistosos, pero son normalmente sumamente irreverentes. Y uno decía, claro, ¿y cómo voy a creer en alguien que no he visto nunca, ¿no? Y claro, jajaja, todos a reírse. Claro, y piensas, bueno, fijaos qué planteamiento la gente tan absurdo llega a tener porque ve un espíritu, entonces se lo va a creer, pero por ejemplo no cree en Jesús o no cree en Dios porque no lo ha visto nunca. Pero es curioso, ¿y Alejandro Magno lo han visto? ¿Han visto a Napoleón incluso, que es más de esta época? ¿Han visto a Atila?
Y en cambio sí creen en todos estos personajes cuando hay sencillamente algunos escritos que hablan de ellos, un poco de historia y ya está. ¿Y por qué no quieren creer en Jesús? ¿Por qué no quieren creer en Dios? Bueno, o sea que necesitan ver para creer. Todos hoy en día somos un poco Tomases. Bueno, pues Satanás va a aprovechar esto y va a aprovecharlo muy bien. Fijaos que en todo lo que hemos presentado, aquí en ningún momento, sobre todo en esta página de esta iglesia espiritista, hablan de reencarnación. ¿Os habéis fijado? La reencarnación queda totalmente aparte, ni lo valoran siquiera. ¿Por qué? Bueno, no lo valoran, pero en cambio, fijaos cómo lo que ellos aplican va también como la reencarnación. Si tú has hecho ciertas cosas, luego te reencarnas en algo que puede ser superior. Si lo has hecho mal, te reencarnas en algo que es inferior. Pero vas teniendo oportunidades para seguir creciendo. En esta cuestión del espiritismo, no, tú cuando no mueres, sino que sencillamente la palmas, vamos, pues resulta que ya puedes pasar a un siguiente nivel y tranquilo, que ya irás evolucionando, irás subiendo de esos niveles, o más deprisa o menos, pero irás subiendo. Fijaos que de un modo u otro siempre hay una vivencia eterna y siempre hay un posible progreso. Entonces, bueno, ¿ellos han visto algo de esto realmente? ¿Pueden demostrarlo esto? Bueno, pueden demostrar que dicen que se ha aparecido tal personaje y les ha contado esto. Fijémonos que eso no es exactamente igual, pero parece el purgatorio. Porque pensemos que, a ver, en la creencia católica, el que va al purgatorio sí o sí va a ir al cielo. Si no, ya se va directo al infierno. Hay otros que son los santos, que se van directo al cielo, pero hay otros que van al purgatorio hasta que progresan y ya pueden entrar al cielo. Es muy similar. Por eso los papistas lo tienen tan fácil para caer en el tema de espiritismo, porque ya sus creencias, sin ellos darse cuenta, lo son. El protestantismo, fijaos que también lo hemos venido mostrando en estas conferencias, también creen que cuando te mueres ya te vas directamente a algún sitio, que hay un infierno. Yo recuerdo unos vídeos que se hicieron famosos de unas personas que estaban en plan minería, haciendo agujeros en profundidad, no sé si era en Siberia, no recuerdo si era en Siberia, y que oían unos gritos y unos lamentos que provenían del infierno. Y eso ocurrió mucho. Bueno, pues fijaos qué fácil es tragarse el anzuelo. El problema, ¿cuál va a ser en verdad? Haber rechazado el texto bíblico. ¿Y qué está sucediendo en la actualidad? La Biblia, ¿alguien se la está leyendo? Hoy hablaba con Ligori precisamente de cómo el mundo evangélico en general, que cada vez es más pentecostal que no evangelista tradicional, ¿estudian la Biblia? No, prácticamente alguien sube a un púlpito, dice 4 cosas y todos amén, aleluya, a cantar, bailar y lo que sea y se acabó. ¿Tienen base doctrinal? No. Y lo peor es que esto mismo se plasma en iglesias que son tradicionalmente de estudiar la Biblia. Cada vez la estudian menos a fondo. Y encima la estudian y, por desgracia, normalmente en falsas conclusiones debido a lo que les han enseñado que dice la Biblia y que ellos han adoptado esos textos como queriendo decir algo que realmente no dice. Con lo cual, una vez más, si el Papa va diciendo que hay que ir leyendo la Biblia y él lo fomenta, ¿de qué sirve si también luego dice que solo ellos la pueden interpretar? O sea, que lo hagamos como lo hagamos, el mundo tiene las de perder. Pero ¿y dentro del pueblo adventista? ¿La gente está estudiando la palabra de Dios profundamente? Da que pensar, ¿eh? Porque para eso parece ser que están los teólogos, los pastores, que son los que escriben libros, los que dan conferencias, los que predican, pero ya hemos visto como en tantas cosas están errando, sobre todo en la interpretación profética. Y que incluso algunos hablan de que hay cosas que no van a acontecer y la Iglesia siempre había dicho que serían de tal modo y ahora dicen que no. Los feligreses que conocían la profecía y la doctrina bien, normalmente están muertos ya o ya son de edad avanzada. Los que han ido entrando nuevos
desconocen el pasado y desconocen mucha cuestión doctrinal que era apoyada por pioneros, plenamente establecido por los escritos de Ellen White, porque cada vez se ha ido desechando el espíritu de profecía. Entonces, ¿se están versando en la palabra de Dios para poder defenderse de estas cosas? Ese es el problema. Porque Ellen White dice que ni uno de cada 20 va a ser salvo de los adventistas. ¿Cómo van a caer? ¿En qué engaño van a caer para no ser salvos? Pues lógicamente habrá pasado, como pasa en las genealogías bíblicas, que pasan generaciones que unos andan con Dios, viene la siguiente generación, se va de mal en peor, y llega la otra y ya es un desfase absoluto, ¿no? Pues es lo mismo. Ahora, por los años que lleva de iglesia, como tal, como denominación, la Iglesia Adventista, se han hecho estudios por propios adventistas diciendo, y hace unos años esto salió a la luz, que están llegando al nivel de iglesias protestantes que llevaban más años, y que cuando llegan a ese nivel de años, automáticamente decaen. Es una estadística que obviamente queda demostrada que es así, por experiencia, claro. Bueno, entonces, si de todos estos temas no se trata en la propia Iglesia Adventista, salvo excepciones muy limitadas, ¿la gente está siendo preparada para enfrentar lo que se nos viene encima? Básicamente van a ser engañados, porque están absorbiendo todo lo que el mundo les está ofreciendo, están cayendo en todo el tema ecológico, que está muy bien en parte, si no sabemos lo que hay detrás también, están cayendo en tantos temas de actualidad y encima les tuercen las profecías, sobre todo las del tiempo final, que son las que estamos viviendo, les cambian la concepción de lo que querían decir. ¿Qué salvaguarda tienen? Ninguna, ninguna. Cuando vemos que los miembros de escuela sabática de las iglesias adventistas van pocos a las clases de escuela sabática y menos son los que estudian la escuela sabática aún, ¿de qué se nutren? De ir al culto un rato, oír lo que predica alguien que puede ser más o menos acertado y se acabó. Leer el espíritu de profecía, los libros de Ellen White, ya no se promueve que se lean. Podrán leer otras cosas de teólogos o de alguien que ha hecho un libro que le pueda atraer por algo, pero están perdiendo toda la base. ¿Qué defensa van a tener entonces? Ninguna. Sí, y hay un tema que siempre es, en el espiritismo, bueno, es algo que es constante. Creo que todos recordamos cuando, ya no fue en esta, fue hace unas semanas atrás, cuando ese que tuvo digamos que era, bueno, esa revelación de que Thomas Paine estaba más alto, más arriba, en una esfera superior a Jesús, ¿no? Siempre el hecho de rebajar a Jesús. Eso es un clásico que, claro, cualquiera que tenga una mínima conciencia bíblica sabe que Satanás siempre ha querido hacer eso. Pero es impresionante cómo ha ido funcionando de una u otra manera en el cristianismo siempre. Cuando la Iglesia Católica empezó a forjarse como tal, a partir de Constantino, ¿qué es lo primero que hacen? El primer concilio, el famoso concilio ecuménico de Nicea, ¿qué hacen? Ya rebajan a Jesús, ¿no? Ya Jesús fue un ser, sí, engendrado muy por atrás, pero engendrado, no es eterno. ¿Qué está pasando hoy en la Iglesia Adventista? Es decir, o se lo rebaja, ya no es el Dios eterno, o se lo degrada, bueno, sí, pero en esta tierra era igual a nosotros, es decir, se lo toma como un ser casi, bueno, un ser pecador, aunque digan que no haya pecado. La Iglesia Católica, ¿qué otra cosa hacía? Bueno, también, sí, lo que pasa es que Jesús, igual que el Padre, tienen tanta ira, son tan enojosos que tenemos María y tantos que los refrenan un poco. Es decir, o se lo rebaja, se rebaja su carácter, se degrada su pureza. Es decir, siempre ir tocando su santidad, su poder, su carácter, su eternidad, siempre rebajar a Jesús. Y siempre los cristianos caen. Y hoy, increíble cantidad de cristianos adventistas que se dicen que se creen muy doctos, o se dicen muy doctos, que ellos sí estudian la Biblia, que ellos sí oran, que ellos sí guardan los mandamientos, que ellos sí respetan la reforma pro salud, que ellos hacen todo lo que deben hacer, las reformas, los reavivamientos, que leen a Ellen White sin parar, y sin embargo están cayendo en esto de una manera estrepitosa, rebajando y rebajando a Jesús. Si eso es lo primero que quiso hacer el diablo.
Por eso sigue haciendo lo mismo. En el fondo siempre va contra la persona de Cristo. ¿Alguien quería comentar? Yo quería comentar, bueno, algunas cosas de lo que se vio en las conferencias que presentaste y de lo que se está hablando. A mí me sorprendió mucho cuando vi lo que hablaban esas iglesias espiritistas, la cantidad de lo que ya se mencionaba aquí, de doctrinas que tienen, que están a la par del catolicismo y del protestantismo apóstata, ¿no? Estamos hablando de esa triple alianza y como todas las tres tienen diferentes tipos de creencia muy iguales, unas muy iguales, otras muy parecidas, y las diferencias, a no ser por matices que le van poniendo, por las formas que presentan algunas, pues es que se puede ver que realmente lo gobierna el mismo, ¿no? El mismo espíritu, que es el espíritu satánico. Leías de lo que decían ahí de la sanación, leías de los espíritus, ¿no? De eso de que no hay muerte, que al fin y al cabo es lo que los une prácticamente a ellos, ¿no? El catolicismo, claro, no mueres, vas al cielo, tu alma es inmortal. Y en el protestantismo es lo mismo, porque han adoptado la misma doctrina. Y en el espiritismo igual. O sea, es que si no se ve, es porque no se quiere ver. Es impresionante. Y ahora, claro, el adventismo aún va manteniendo, en sus excepciones, ¿no? Porque seguramente que ya se está haciendo un movimiento para poder sacar esta doctrina del adventismo, ¿no? Pero aún puede, lo que decías tú, no se adoctrina bien a la gente y por lo tanto puedes ver a adventistas de estos que van a la iglesia, ¿no? Y que solo se van a sentar, yo qué sé, la hora que dura el culto, y si es que dura la hora, porque a veces solo dura 20 minutos. Claro, luego se le murió un familiar, que Dios te tenga en su santa gloria. Y escuchar esto de los adventistas, que se digan adventistas del séptimo día, vale que sean católicos, vale que sean evangélicos, pero de los adventistas que digan que Dios te tenga en su santa gloria, o desde allá al cielo nos estás cuidando, es que te rechina y ves que realmente estas personas, ¿cómo las bautizaron? Si una de las partes fundamentales de nuestras creencias es que el alma no es inmortal, es que los muertos ahí están, duermen, descansan en el Señor. Y que un adventista del séptimo día llegue a decir estas cosas, la verdad que te choca. Entonces, claro, como se está adoctrinando muy mal, se bautiza solo por un número, para llegar a cierta cantidad, ¿no? Y todo eso se va perdiendo. Luego, la infiltración que hay dentro de la iglesia, que este tema seguramente ya lo están trastocando por un lado y por el otro. La verdad es que toda esta cuestión del espiritismo que se está hablando y que llevamos ya algunas cuantas semanas, sobre todo en estos coloquios que estamos presentando, es un tema tan importante, es un tema que no es fácil de abordar, pero que es un tema tan importante porque el mundo, como decían, nos están llevando a eso, a lo que ya Elena White hablaba, a lo que hemos leído en el conflicto de los siglos. Lo del sábado, lo de la inmortalidad del alma, será uno de los puntos a debatir, será uno de los puntos en el que todo el mundo chocará. Entonces, la verdad es que decirle a la gente, y si nos ven adventistas del séptimo día, porque muchos dicen, pero es que ustedes solo hablando del diablo, solo hablando del espiritismo, esas cosas no hay que hablarlas porque eso es atraer al diablo. Madre mía, digo yo, sí, esto significa develar todo lo que está haciendo el diablo para que no nos metan en engaño, pero lamentablemente no es así. También quería comentar, para que la gente vea la importancia que tiene este tema, que cómo el enemigo va atacando justamente la conferencia de ayer, que se subió tarde, que fue la segunda parte de eso que estaba leyendo Víctor, del espiritismo. Pues primero, siempre pasan cosas extrañas, ¿no? El micrófono, de repente, la pila se dejó, no quería funcionar. Y tenía carga. Y tenía carga en principio, pero se ha descargado de golpe. Luego,
que al momento de hay que pasarla a un disco duro para poder editarla, ¿no? De la máquina que tenemos. La paso, voy al ordenador, no me quiere abrir en el programa de conversión porque es un archivo muy pesado y lo tengo que convertir para bajarle los gigas que tiene. No había manera de abrirlo, lo hacía con un conversor, lo hacía con el otro y no había manera. Vale, vuelvo a bajar con otro disco duro para ver si así me funciona. El disco duro no quiere funcionar, tengo que formatear ese disco duro, luego no me quiere funcionar en el otro ordenador y así me estuve todo el día prácticamente intentando arreglar o solucionar para que esa conferencia se pudiese subir porque de eso íbamos a tratar el día de hoy. Al final de tantas vueltas, tuve que probar en otro ordenador y ya en la noche lo pude editar y me funcionó y se subió tarde. Vemos que al diablo no le interesa estas cosas y se lo comentaba a Víctor porque creo que es esta semana la que me ha estado atacando a mí en cuestiones de espiritismo, ¿no? Generalmente cuando a mí me pasan cosas así de estas raras es en sueño. Pues esta semana casi 2 noches seguidas he tenido ataques de esos que te fastidian y que quieres decir en el nombre de Jesús y no puedes, ¿no? Y digo yo, ¿qué pasa? O sea, que me pase una vez, vale, pero ya 2 veces seguidas, y se lo comentaba a Víctor, es que, cariño, claro, si no te ataca a ti, me ataca a mí. Se están presentando estos temas, que estamos hablando de espiritismo, y el diablo no quiere que lo haga. Entonces, ¿qué hace? Atacarse. Y la gente que le ha pasado ese tipo de cosas ya sabe que bonito no es. El diablo quiere meternos miedo, el diablo quiere que estas cosas no se sigan mencionando, pero bueno, el poder del Señor ahí está, y es para que la gente pueda entender un poco que cuando se presentan estas cosas, no es la primera vez que nos pasan cosas así, que el público no lo sabe, pero que no es fácil abordar estos temas porque el diablo está ahí atacándonos una y otra vez. Eso era lo que quería decir. Bueno, sí, son cosas que pasan, que no siempre relatamos, pero que están ahí. Y no por eso hemos de detenernos, hay que seguir haciendo la obra de Dios. Y desde luego explicar las artimañas de Satanás es lo más necesario en la actualidad, junto con mostrar cuál es la auténtica verdad, evidentemente. Es cierto la línea de pensamiento que ella hablaba, que muchas personas dicen esto no hay que tratarlo porque lo que haces es atraer a Satanás. Bueno, pues entonces empecemos a coger páginas de la Biblia y empezar a arrancarlas porque hay un montón de textos que hablan de estas cosas, ¿no? Sí, pero una cosa más, porque, mira, hay un libro que salió hace algunos años que ha tenido muchísimo éxito y supuestamente es de un conocimiento secreto muy antiguo que se llama El Secreto. El secreto se basa en eso, en que tú atraes, si hablas de cosas malas, atraes lo malo. La ley de la atracción. Entonces, que si tú quieres estar sano, tienes que decirle al universo, yo quiero estar sano, porque si tú le dices, yo no quiero estar enfermo, el universo no entiende eso, él no, y te enferma. Entonces, esto que dicen los adventistas es lo mismo. Es el secreto. Si tú hablas del diablo, lo atraes. Esto es el secreto. Esto es espiritismo, en el fondo. Sí, y imaginaos que ahora nadie diga nada de esto y pasa todo lo que tiene que terminar de pasar, que sabemos. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Podrá haber alguno de salvo? Imposible. Y ¿sabes qué también pasa? Que estos temas a la mayor parte del pueblo cristiano o adventista no le gusta escuchar. Le gusta ser muy sensoriales, se basan mucho en que manifestaciones milagrosas, por eso esas iglesias donde hay o hacen ese tipo de cosas, son muchas personas las que tienen, muchas personas las que acuden ahí, porque la gente muchas veces eso es lo que quiere ver, es lo que quiere sentir, ver esos milagros, esas curaciones, cosas de asombro, seguir a las personas que hacen muchas obras, que son mansos y se van por eso, por ese lado. Y quería leer una cita del Espíritu de Profecías, cómo Satanás se está engañando mucho de esa forma, que nos dice, y adoraron sobre Satanás y la triple unión,
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Tenían 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaban como dragón. Apocalipsis 13:11. Aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirman ser. Este poder, semejante a un cordero, se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es lo que está pasando con el testimonio también que contaba Fanny, ¿no? Como aquí se está hablando del ministerio y se está revelando todo lo que Satanás está haciendo, claro, no le gusta y hace guerra contra ese ministerio, contra el pueblo que pertenecemos aquí. Mientras que aquellos que están en lo que él está incitando, pues nada, todo está bien. Estos problemas no los van a tener, Claro. seguro. Sabéis, esta semana, ahora hablando un poco de las otras 3 primeras conferencias, que eran la lectura del conflicto de los siglos, cuando las visteis, supongo que, como yo, bueno, hace años que ahora no me leía precisamente ese apartado, cuando empezamos a mostrar lo que escribe ella sobre la relación, la cantidad de textos bíblicos que llega a ver sobre la no inmortalidad del alma, que es apabullante, de una claridad total y absoluta, aún ha habido alguna persona que me ha escrito que eso es una manipulación de poner los textos de cualquier forma para que digan otra cosa. Dices, realmente el que no quiere aceptar la verdad, no la va a aceptar, por más evidencias que hayan. O sea, ¿qué están haciendo? Rechazando la palabra de Dios. Prefieren creer partes que parece que indican cierta cosa y eso es lo que les va bien. ¿Podrán ser salvos esta gente? Imposible, imposible. Claro, por eso el mundo se está preparando y también a nivel religioso, a nivel cristiano, entre comillas, para que cuando aparezcan este tipo de milagros falsos, falsos en el sentido que vendrán de parte de Satanás, no porque no sucedan. ¿Y qué van a hacer esta gente? Pues aplazarlo enseguida, porque se están preparando para aceptar ese gran engaño. ¿Sí? Sí, yo lo que quería decir es que a mí lo que me sorprende más todavía es que la humanidad siga cayendo todavía en el mismo engaño, en el viejo engaño, porque de cierto no morirás, con esto del espiritismo, o esa cristiandad espiritista, como digamos, espiritualista, estamos cayendo en lo mismo. Bueno, están cayendo en lo mismo. O sea, es la misma artimaña de hace casi 6.000 años. O sea, realmente tiene que ser buena porque si no, no serviría, no estarían cayendo la gente y siguen cayendo. A más, con el tema de la inmortalidad, me sorprendió mucho lo que decíamos, ¿no? Yo siempre tenía ese pensamiento de decir, oye, ¿por qué a Dios le gusta ver sufrir a la gente en el infierno? Lógicamente, esto antes de conocer lo que conozco ahora, ¿no? No entendía el porqué, les decía yo, si es un Dios de amor, ¿cómo puede ser que haya un infierno eterno, que te estén ahí dando con una horquilla en ciertas partes, ahí quemándote, venga, dale, ¿no? Y bueno, una vez que estudié, pues pude ver con claridad que realmente no era así. Pero esto lo he hablado con gente que es evangélica y me acuerdo que fue muy sorprendente porque me dijo, no sabes el peso que me has quitado de encima, porque yo siempre estaba con que me iría al infierno. Y que yo eso del tormento eterno no sabía cómo lo iba a soportar. Digo, pero ¿de verdad realmente nunca has estudiado nada? No, es que yo cuando voy a la iglesia vamos a alabar, a hacer el donativo, a hablar lenguas y nos vamos a casa. Y dices, bueno, pues lógicamente no hay forma así de poder aprender más, ¿no? Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho todo esto, ¿no? También me ha sorprendido lo que decía Javi en esa conferencia que has hecho, parece que era la 110, que hablabas de que la iglesia adventista estaba dentro de un tren, la visión de la hermana White, que hablaba que todo el mundo estaba ahí, que estaban siendo atados para quemar, ¿no? Pero que el ángel decía, no, puedes mirar para atrás que verás que realmente sí hay un remanente, ¿no? Y que eran grupitos, ¿no? Que eran agrupaciones pequeñas, ¿no? De un grupo que decía pequeño pero a la vez muy unido, ¿no? Y que tenían la luz de estar pasando, bueno, de haber pasado sufrimiento, pero que saliendo con fuerza, ¿no? De esos sufrimientos. La verdad es que son textos que te impresionan, ¿no? Y dices, ostras,
todo esto realmente, el plan es maquiavélico total y realmente si no te afianzas bien es imposible que no caigas, realmente. Sí. ¿Alguien quiere comentar más? A mí, personalmente, lo que me dio que pensar fue el tema que comentaste sobre los luteranos, ¿no? Y Martín Lutero y sus declaraciones, ¿no? Y allí ves realmente lo que decías tú, ¿no? De esta gente que con esta actitud que no es justificable, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es algo completamente irracional, ¿no? Porque vemos con una persona como Martín Lutero que él tenía la luz que tenía. Y había mucha luz de la que hay hoy que allí no tenían, ¿no? Y no digamos los medios que tenemos hoy nosotros, que con un clic podemos llegar a mucha información. Pero veías un espíritu, en este caso, ves un espíritu en ese hombre, ¿no? O en esos reformadores que realmente eran sinceros y buscaban la verdad, ¿no? Y aquí, claro, choca muchísimo ver que hoy en día los luteranos abrazan esta doctrina completamente, bueno, es que espeluznante, es sorprendente. Y hasta el punto que además caen, o son los primeros en hacer el ecumenismo con Roma, los mismos luteranos. Yo había, con el tema que estaba comentando también Ligori, con el tema del infierno, me gustaría comentar algo de mi propia experiencia. Pues claro, eso es, yo, bueno, he sido ateo durante muchos años, pero en el poco conocimiento de lo que era la religión cristiana, claro, daba por hecho que eso era así, ¿no? De que, bueno, entonces cuando empecé a leer la Biblia y cuando empecé a creer en Dios, pues claro, de entrada di por hecho de que había una inmortalidad del alma y que había un infierno eterno. Claro, hasta que conocí el adventismo, fueron como 10 años. Ahora, por muchas cosas, no solo por la ignorancia, inclusive en este tema, también por malas decisiones en otras cosas mías, la verdad que fueron los peores 10 años de mi vida. Pero a mí el tema, realmente, es decir, a mí me interesó mucho de entrada, me acuerdo, el tema profético, pero siempre, y me sigue interesando sobremanera la doctrina, ¿no? Y la verdad que el tema de la luz profética, cuando yo conocí el adventismo, yo lo dije varias veces, lo primero que yo escuché fue Walter Bate, para mí fue impresionante, ¿no? Fue como una luz, así, una alegría, una luz. Pero hubo algo que para mí fue lo liberador. Fue como sacarme un puñal del corazón, que fue lo del tema del infierno. Yo durante esos 10 años, realmente yo no podía orarle al Padre. No podía. Y era el tema del infierno. Inclusive era como decirle a Jesús, ¿cómo puedes estar de acuerdo con eso, no? Es decir, para mí no entraba el tema... Es decir, sabía que Dios existía, creía totalmente, porque sabía, y Jesús me cautivó, pero ese tema era para mí insoportable. Insoportable. Y era una lucha tremenda. Y para mí fue lo más liberador. Eso fue lo que me liberó. Lo otro, la profecía fue luz, así, un conocimiento impresionante que para mí fue maravilloso, pero el tema de la doctrina sobre el tema del infierno fue la liberación. A partir de ahí yo pude empezar a orar. A partir de ahí pude empezar realmente a verle la cara a Dios. Pero hubo algo que me sorprendió sobremanera, porque yo dije, bueno, cuando vaya yo en ese tiempo no iba a la iglesia evangélica, pero hacía ya 5 años que me reunía con evangélicos en casa, eso, pero no participaba en las iglesias dominicales, por algo no, ni me había bautizado, no, pero nada, pero dije, bueno, esto les va a encantar, especialmente cuando yo les cuente lo del infierno, van a decir, gracias. Me sorprendió que inclusive muchos es como que, era como, mira, te acepto lo del sábado, todo, pero no me quites el infierno eterno, por así decirlo. Yo me sorprendí, porque me acuerdo que tú comentabas, como diciendo, ¿cómo pueden creer en esto? ¿Cómo pueden, digamos? Y yo me sorprendí, porque inclusive me acuerdo con una amiga que tenía, y que yo, hablando personalmente con ella, y yo le conté, y no, ella que no, que esto es así, porque bueno, cada uno... Y le digo, pero mira, a ver, imagínate que tú ahora estás aquí y sabes, y ves que ahí, ¿no? Ahí un vecino tuyo en un piso de por ahí, esto era en Barcelona, ahí a una persona la están torturando, día y noche, todo el tiempo torturando. ¿A ti te da igual? Dice, bueno, eso es cosa a mí, yo sé que ahí ya no era ella.
yo sé que era el orgullo en vez de decir, bueno, a ver, ¿no? Ya, como dijo, bueno, a mí eso no me incumbe, yo... Claro, fue una chica que después me dijo, mira, yo estoy bien donde estoy, no me hables más. Bueno, vale, nunca más le hablé. Pero yo me sorprendí, porque algunos que me decían, eso es lo más satánico, negar el infierno es lo más satánico. Claro, y me acuerdo cuando yo estaba, eso ya antes de conocer a los evangélicos, que estuve un tiempo con los católicos, yo iba y me compraba muchos libros de todos los santos, todo. Dios me guardó de que por una razón u otra, nunca me podía comprar el de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. No, lo agradezco, porque los otros son, bueno, lo lees y te dicen cosas, lo otro es directamente a ponerte a hacer ejercicio. Y yo quizás me lo hubiese puesto a hacer, y eso ya no, Dios me libró de San Ignacio de Loyola, pero los otros un montón. Y me acuerdo de eso, el famoso San Francisco de Sales, vaya que era salado el hombre, porque él decía que, un poco lo que tú comentabas, que el mayor placer de los redimidos en la eternidad es cuando se asomen al abismo y verlos quemar ahí. Y verlos quemar ahí. Claro, y yo esas cosas digo, pero esto es un psicópata. Pero claro, y ahí en ese tiempo era como, en el fondo, claro, el psicópata es Dios, ¿no? Para mí fue terrible. Yo te digo, si algún evangélico, si algún católico está mirando esto, que lo piense. Porque bueno, mi experiencia creo que puede ser la de muchos. Y realmente algunos me han sorprendido porque yo los veía como excelente gente. Yo los veía a los evangélicos, claro, yo venía al mundo, para mí eran súper 10 veces mejores que yo. Y me sorprendió el tema que tenían con respecto al infierno. Estaban más dispuestos a soltar el domingo que el infierno eterno. Y yo no lo podía creer. Por eso cuando el texto bíblico dice Dios es amor, dices, ¿y dónde les encaja eso? Porque claro, con un infierno así. Bueno, por haber expuesto estas cosas me han escrito y me han dicho que pues entonces yo estaré quemando allí por la eternidad por presentar esto. O sea que veis que hay un cierto gusto por ver a la gente sufrir. Cuesta entender esto, ¿no? Si son cristianos, bueno, pues es lo que hay. ¿Os va a extrañar que nos persigan hasta muerte por creer lo que creemos y decir lo que decimos? No, porque la gente está evitando que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Y en consecuencia, si no está el Espíritu Santo habitando en ellos, ¿qué espíritu va a habitar en ellos? El de los demonios. No falla. ¿Y qué van a hacer? Pues lo que hacen los demonios, ir a por el pueblo de Dios. Yo quería, muy rápidamente, ¿no? Un poco también, que esto también lo has presentado, pues los orígenes de estas ideas, tanto de la inmortalidad del alma como del infierno eterno dentro del cristianismo, ¿no? Por lo visto, si no estoy equivocado y lo he mirado bien, la inmortalidad del alma fue introducida en el cristianismo principalmente por Orígenes, ¿no? En el siglo II. Igualmente, Tertuliano fue el primero que empezó a hablar ya en serio del infierno eterno también dentro del cristianismo. Si no estoy equivocado en estos datos, ¿eh? Y luego, bueno, todo esto fue sistematizándose. En el siglo XIII, pues ya Tomás de Aquino lo sistematizó en la Iglesia, estas doctrinas. Y bueno, en definitiva, también me interesaba ver un poco, a día de hoy, qué creencias están defendiendo la inmortalidad del alma. La no inmortalidad del alma, perdón, como nosotros, ¿no? Y al final te das cuenta que los únicos que hay son los testigos de Jehová y después unos que no conozco, que son la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. No sé si es así, pero dicen que tampoco defienden la inmortalidad del alma. Y luego quería preguntaros, a quien lo sepa, porque los judíos también, por lo visto, también están por la inmortalidad del alma. Entonces, bueno, si hay alguien en el judaísmo que no la defienda a estas alturas, la inmortalidad del alma. No sé si sabéis de alguna, estos mismos caraítas, por ejemplo, porque tengo entendido, bueno, por lo que he visto, que los judíos también están metidos en esto, ¿no? Sí, porque de hecho ahora ya nadie, o sea, ha pasado a la historia la creencia que puede haber una resurrección con un Mesías, porque ellos esperan que venga el Mesías para solucionar los problemas del mundo. Pero nada más. A partir de aquí, ¿qué siguen creyendo? Pues lo mismo. ¿Qué se ha introducido básicamente en sus creencias? El cabalismo. Sí, además pensemos que cuando ya en la época de Jesús ya estaban adoptando muchas de las cuestiones griegas, ya se estaba introduciendo todo eso. Por eso que no soy un fantasma, le decía Jesús, ¿no? A veces porque ya estaban introduciéndose todas esas cosas. O la parábola de Lázaro estaba basada porque es lo que se movía en ese ambiente ya. Bueno, este es el problema que son 6.000 años de historia ya prácticamente en que el diablo puso una línea de pensamiento en el Edén
y la ha ido marcando a través de todas las generaciones y de todas las culturas. Con lo cual, prácticamente somos los únicos que no solo creemos en que no hay inmortalidad de alma, tal cual se enseña, sino que además somos los únicos que estamos diciendo lo que va a venir respecto a toda esta cuestión del espiritismo en consecuencia. Y eso sí que no lo dicen los demás. Con lo cual, una vez más, hay una diferencia aún entre el pueblo de Dios y los otros que tienen alguna parte de verdad, pero no del todo. Bueno, pues eso quiere decir que nos vemos obligados, sí o sí, a tener que dar un mensaje claro a todo el mundo. Fíjate que los pocos que también niegan el tema de la inmortalidad del alma son gente que de alguna manera estuvo involucrada con el movimiento adventista de los primeros tiempos, como el de los Testigos de Jehová y algunos otros que estuvieron ahí y luego se fueron por otros lados, pero nada más. Bien, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, en base un poquito a todo esto también comentar el antagonismo a todo esto. Es decir, por un lado hay personas que creen lo del infierno y tal, pero por otro lado hay los que dicen, no, si todos somos salvos. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Porque claro, yo he hablado también con evangélicos, no, hagas lo que hagas mientras pidas a Dios que bendiga o pedir perdón, ya todos vamos al cielo. Por eso, pues ser cristiano, tener un restaurante o tener un bar y poner máquinas tragaperras o tener alcohol o beber vino o cosas así, etcétera, o la alimentación, no tenerla en cuenta para nada, es igual. ¿Y de dónde surge esa creencia? Lo habéis visto, la Iglesia espiritista lo dice. Correcto, correcto. En el fondo, lo que hemos podido comprobar con estas conferencias es que mucho adoctrinamiento en general procede del espiritismo y la gente no tiene ni idea. Su línea de pensamiento actual. Da igual si son gente con cultura o sin cultura, si son de aquí o son de allá. En el fondo es espiritismo lo que creen. Es que lo que acabas de presentar hace un momento de los escritos de Ellen White, que hablaba que hasta ven a Lucifer que sería salvo, o sea, que se habían convertido. ¿Qué nos está enseñando la sociedad con la serie Lucifer, por ejemplo? Que claro, que él quiere ser bueno. O es que cualquier cosa que mires está basado en espiritismo. Los propios cristianos, muchos, tocan temas de espiritismo sin saberlo. Porque lo que decimos, ¿no? Es decir, no, es que esto... Yo he conocido cristianos que, no, yo las guitarras de segunda mano no me gusta comprarlas porque no sé la energía que me transmite el otro que tenía y el espíritu que tenía. Dices, ¿perdona? O sea, estamos hablando de un trozo de madera. A partir de ahí, bueno, lógicamente estamos metiéndonos en campos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que estamos hablando y no sabemos dónde nos estamos metiendo. Y ese es el problema, creo yo. Bueno, de esto hablamos en Puertas Dimensionales hace años, de objetos que pueden llegar a transmitir cosas porque alguien ha estado puesto en estos temas, ¿no? Pero claro, de ahí a pasar según qué cosas, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Bien, pues damos paso ahora a si hay alguna pregunta que tengan en el chat para poderla hacer en directo o algún comentario que, si Dios quiere, aquí podamos compartir y hasta responder. Bueno, buenas tardes a todos. Ahorita solo hay una que pusieron desde hace ya ratitos, no han empezado, pero bueno, voy a hacerte esta que dice, ¿será que la imagen de la bestia, la unión entre el poder civil y la religión en un solo poder se formará mucho antes de la promulgación del primer decreto de descanso dominical? Esa unión se produce precisamente para dar paso a la ley dominical. O sea que es previa. Lo que pasa es que ya está sobre unas bases. ¿Van saliendo preguntas? ¿Sí? Bueno, aún... ahorita sí. Dice, ¿el minimalismo tiene que ver en todo esto? ¿El minimalismo? Sí. Bien, yo por minimalismo no sé si entiendo lo mismo, que la persona que escribe es, por ejemplo, hacer una decoración con las mínimas cosas. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Eso. Una pregunta. No sé. Minimalismo. Había aquí una pregunta anterior que no la, bueno, es que como no la puse en forma de pregunta, decía, ¿hay diferencia entre espiritismo y
ritualismo, creo, porque pone ahí unas letras anterior, RD por ritualismo. Yo supongo que se refiere a ritualismo. Bueno, en el espiritismo hay rituales, como en el satanismo y como en cristianismo, y bueno, ritos hay en todas partes. Nosotros tenemos el rito del bautismo también, el rito de la Santa Cena, pero no por eso es espiritismo. Claro. Dice otra, ¿la imposición de manos es espiritismo y hablar en lenguas? Bueno, esto es lo que estuvimos comentando precisamente en estas conferencias, que es un plagio de Satanás de las cosas de Dios. Imponer las manos es algo bíblico, es algo que hay que hacer para nombrar ancianos, para nombrar diáconos, también para sanación. Hablar en lenguas, ya hemos visto en Pentecostés que eso se llegó a producir, pero de un modo un poco distinto a cómo se interpreta en la actualidad que aconteció, y es algo que volverá a pasar al fin de los tiempos cuando sea necesario el gran boom del mensaje del cuarto ángel a raíz de la ley dominical. Pero eso no quiere decir que las iglesias que dicen que hablan en lenguas y estas cosas estén haciendo las cosas bajo el Espíritu de Dios, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo hacemos para distinguir los espíritus del cielo a los ángeles caídos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. De esto estuvimos hablando, si no recuerdo mal, en el coloquio anterior, ¿no? Cristo Jesús entregó su vida por nosotros en su crucifixión. Dicen que Él está aquí en la tierra. Yo pienso de que no está en todos, que no está en todos nosotros. No me he enterado muy bien. Y algunos dicen que está aquí en la tierra, pero ella piensa que no. Claro, aquí está el Espíritu Santo, evidentemente, no, pero no es Jesús, es el Espíritu Santo. Ay, es que hay unas preguntas que son fuera de ¿Alguna más? contexto. Hay una pregunta anterior de las constelaciones. Sí, por supuesto. Ah, Las constelaciones humanas te hacen una lectura de todas tus genealogías, para decirlo de algún modo, y enlaces y parentescos, y es totalmente cuestión de espiritismo, que eso dicen que marca tu forma de ser, tu destino y tantas cosas más. Es espiritismo absolutamente. Es distinto. es que a veces hacen preguntas que no están de acuerdo al tema, por eso no las digo, porque por ejemplo... Por favor, las preguntas que hagáis, hacerlas todas las de hoy en conformidad al tema que hemos expuesto. Para otras preguntas, pues deberemos esperar a otros temas que hayamos presentado, o bien escribirme directamente a mi mail. Respecto, dice, a los signos adventistas antiguos y que sirven y ayudan contra los demonios, ¿basta con ponerlos o se debe entonar siempre por la persona? Haberme perdido. Tanto. ¿Sí? Bueno, los puedes cantar o puedes poner la música, evidentemente. Cualquiera de las dos cosas es apta. Dice, hola, la canción cristiana puede producir un tipo mantra, la que repiten 7 veces repetidas, 11. Bueno, no sé qué tipo de canciones cristianas deben ser esas, pero si son quizás del mundo evangélico es más fácil que vayan en tipo mantra. Puede ser. Dice, hay una aquí en forma de pregunta que hizo Isabel, no sé si que está afirmando o está preguntando acerca de la astrología, cuánta gente es engañada y también cómo estafan haciendo cartas astrales. Sí, bueno, yo creo que es una afirmación, ¿no? Esto va lleno, sí. En los tiempos finales pueden salir santos curando y ayudando a la gente como en los tiempos antiguos para contrarrestar las enfermedades y pestes de Satanás. ¿Se pueden salir santos? Sí. ¿Santos tipo de Iglesia Católica o los santos del pueblo de Dios? Pues no especifica. Sí, no especifica. Bueno, el pueblo de Dios hará milagros. O sea, Satanás estará haciendo sus milagros con todos los suyos y el pueblo de Dios va a hacer milagros. De ahí también que la gente, ¿cómo se va a regir? Porque en esos momentos van a haber pruebas de los dos lados, que es lo que dice en esta iglesia espiritista, que ellos demuestran con esos milagros y esas apariciones. Bueno, pues el pueblo de Dios también hará esos milagros por el poder de Dios, no por sí mismos, como en Pentecostés. Y la gente
tendrá que decidir quién tiene la verdad, porque claro, los dos hacen milagros y dicen cosas antagónicas, totalmente contrarias. ¿Qué tendrán que hacer? Pues ir a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Y los que quieren aceptar la palabra de Dios van a aceptar al pueblo de Dios en consecuencia también, y los que no, pues van a caer en el otro lado, dependiendo de la vida que quieran llevar. Si han odiado el pecado y se han querido apartar, se unirán al pueblo de Dios. Si el pecado les gusta más, evidentemente aceptarán lo otro y desecharán la palabra de Dios. Dice, ¿hay relación entre la masonería y esta iglesia espiritista de la que tratas? Bueno, dentro de la masonería entra absolutamente de todo. Pueden entrar el mundo musulmán, el mundo espiritista, cristianos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, judíos, puede entrar absolutamente de todo. No hay diferencia para ellos en esto. Ellos dicen que allí no hablan de religión y eso los une y ya está. Hoy en día, dice, el ilusionismo es muy evidente en las iglesias protestantes. ¿En el adventismo también se practica esto? ¿Qué hacer para contrarrestar esto? ¿Ilusionismo? ¿En qué sentido? ¿En hacer magia? Es muy evidente, dicen las iglesias protestantes, ¿no? O sea, que No se sé está cómo lo refiriendo. definen. A lo mejor. A Bueno, eso se claro, refiere. pero eso ya no es ilusionismo en sí, la definición no sería adecuada. Ilusionismo es lo que hacen los magos que podemos ver en el televisión o en teatros, que hacen lo típico que todos sabemos que hacen los magos, ¿no? ¿El sonambulismo es culpa de la persona? Leí que es parte del espiritismo. A mi hermana le pasaba de niña como a los 6 años. De hecho, no hay nada que se nos diga o nos hayan mostrado que el sonambulismo sea por causas de espiritismo. Que pueda haber casos en que el espiritismo haya influenciado, puede ser, pero no necesariamente. Hay procesos de la mente en que las personas pueden funcionar así. ¿En algún tema de puertas dimensionales se habla de Rasputín? Pues no lo recuerdo si lo he tratado. Pero sí, pero que era espiritista de arriba abajo, seguro, vamos, eso no hay duda. Rocío hace una pregunta, creo que es pregunta, que dice, después de que una persona ve algún espíritu o una sensación del Espíritu Santo, ya es imposible demostrarle la verdad. Si una persona ha visto un fantasma, por decir algo, o una sensación de... Bueno, claro, es que una cosa es, si es algo del Espíritu Santo, es de Dios, si no, lo otro no es de Dios. Si no se refiere a que es cosa de Dios, sino de todo lo contrario, evidentemente es mucho más difícil que las personas que han presenciado alguna cosa de estas o han participado en una sesión de espiritismo y hayan visto un tipo de manifestación así, les es mucho más difícil aceptar el mensaje de Dios porque quedan con esa evidencia, esa demostración y ya se lo tragan. Es difícil, pero hay gente que ha salido de ese mundo, incluso mediums, y han aceptado la verdad. O sea que, bueno, no es imposible, pero es difícil. ¿Cómo debe ser la música para que sea de Dios y no de otros espíritus? Este es un gran tema que hoy no es lo que toca directamente en esta cuestión, porque es un tema para hablar mucho, mucho. Alberto Rivera habla de apariciones marianas que se tienen preparadas en todo el mundo. ¿Qué opina usted, hermano? Bueno, han habido apariciones marianas y seguramente las habrán. De hecho, ya hemos tratado de eso en bastantes ocasiones en los temas de puertas dimensionales. Dice, todas las terapias que tienen que ver con la relajación a través de los sentidos, ¿es satánico? Bueno, si uno se quiere relajar por sí mismo, se puede tumbar tranquilamente en el suelo, mirar los pajarillos o algún arbolito y no necesariamente se tiene que meter en espiritismo, puede sencillamente relajarse. Pero ya sabemos que normalmente si vas a algún tipo de terapia donde te dicen que te tienes que relajar, entonces ahí normalmente sí que entra el espiritismo, por todo lo que te hacen hacer. Cuando se siente un hálito en la nariz, ¿puede ser obra de Satanás también? O alguien que te está soplando, no lo sé. Un hálito en la nariz, no sé. Es la primera vez que oigo eso, ¿eh? Nunca lo había oído, la verdad.
Dice ¿qué hay de las doctrinas espíritas, puso evangélicas, basadas en el Evangelio de Jesucristo del Brasil? ¿Se consideran espiritismo satánico? Chico Javier. ¿De qué creencias espíritas? Sí, evangélicas, Bueno, basadas en el Evangelio de Jesucristo del Brasil, dice. ¿Pero cómo empieza? ¿Cómo empieza ¿Qué hay de las doctrinas espíritas evangélicas basadas en el Evangelio de Jesucristo del Brasil? Espírita evangélica. Bueno, es que Espiritistas en Brasil normalmente dicen más espírita que todo lo otro. Pero bueno, si ya empiezan con espírita de buenas a primeras, en fin, ya creo que ya está todo dicho, ¿no? De hecho, ya hemos visto cómo esta gente cree en Dios también. No todos, pero hay un gran sector de esta gente que cree en Dios. Y muchos también creen en Jesús. Y de hecho, fijaos como lo que decíamos antes, ¿no? Como Thomas Paine estaba en la 7ª esfera y Jesús andaba aún por la 6ª. Con lo cual creen que Jesús existió, lo que no le dan el título de ser Dios, evidentemente. Es un maestro ascendido y ya está. ¿No hay más? No hay más. Bien, pues... En el nombre de Jesús. No, que hablaba que si solo los... buenas tardes, la única inmortalidad es la del espíritu de los salvos, ¿verdad? La única inmortalidad es la que Dios da a los que Él considera que van a ser salvos, evidentemente, sí. ¿Ya está todo? Bien, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el coloquio porque ahora hay otra actividad después, con lo cual os damos las gracias a todos los que habéis comentado o preguntado y esperemos que este coloquio haya servido para esclarecer aún más puntos de todo lo que se ha presentado durante esta semana. Y bueno, próximamente vamos a seguir con este tema en las conferencias de puertas dimensionales, porque aún nos da para unas cuantas conferencias, pero ya os digo que estará muy centrado en los escritos de Ellen White que hablan sobre ello. Y quizás por en medio podemos llegar a poner alguna otra cosa que vaya surgiendo. Pero básicamente vamos a intentar ir para terminar este tema, pero completarlo tan bien como se pueda, porque realmente ya veis que es sumamente necesario. Y solo tenéis que poner algún programa de televisión o radio nocturna para daros cuenta cómo esto es un tema que está en las ganas de saber de mucha gente. Y precisamente no les van a decir todo lo que decimos nosotros aquí, sino precisamente todo lo contrario. Con lo cual es necesario que sigamos haciendo esto y si Dios quiere iremos presentando otros temas también de otras cosas, pero el tiempo es el que es y nos hemos de ceñir a lo que primeramente Dios nos pone para tratar por la gran urgencia de todo ello. Muchas gracias por todo y que Dios os bendiga.